Continuamos con más de La Primera y hoy queremos hablar sobre un tema bastante importante que realmente preocupa a la sociedad. En menos de 2 semanas se han registrado 2 feminicidios, 2 mujeres de 30 años, estamos hablando de Gabriela e Irma, que han dejado hijos en la orfandad y realmente es un tema que está preocupando bastante. Y sobre todo los feminicidas que aún continúan, bueno, algunos ya han sido, ya se ha realizado la audiencia y ya han recibido la condena respectiva, pero lo que preocupa son los hijos que dejan en la orfandad. Y para hablar al respecto, hoy recibo a Mercedes Cortés, representante de Voces Libres. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Evidentemente, en las últimas 2 semanas ha sido para nosotros un trabajo muy fuerte, porque también al margen de estos 2 feminicidios que acabas de mencionar, anteayer la mujer que fue atacada a muerte y apuñaladas también por su pareja en Tiquipaya ha perdido la vida cuando estábamos encontrándonos para hacer una campaña y recolectar sangre, porque ella necesitaba muchas placas de sangre, estaba perdiendo mucha sangre, hizo un paro cardíaco y no pudo sobrevivir. Ella también deja otros dos niños, una adolescente de 14 y una niña de 6 años en la orfandad, y esto suma a que en Bolivia haya el departamento con más cifra de feminicidio en tema de niños, como Cochabamba, 23 niños. A diferencia tal vez del dato que tenemos provisional de Santa Cruz y La Paz, que tienen 10 niños huérfanos de feminicidio, Cochabamba tiene más del doble. Estamos cuidando cada caso, estamos acompañando, pero sin embargo no vemos avances para estos pequeños que son los que van a vivir las consecuencias de ahora en adelante. Justamente ayer con nuestro equipo multidisciplinario analizábamos cómo hablar con la adolescente, porque ella era tan pegada a su mamá, cómo darle esa noticia de que su mamá ha fallecido en el hospital, aún más con el pequeño que preguntaba todos los días y lloraba por ir al hospital, pero obviamente al encontrarse ella en terapia intensiva no se le podía permitir el ingreso a ninguno de los dos. Darles una noticia así realmente es muy difícil y no podemos esperar que superen de la noche a la mañana. Si bien estos niños ahora están con sus progenitores, lamentablemente ellos nunca van a volver a reconstruir un proyecto de vida como lo hacían con su mamá. Y obviamente toca hacer un seguimiento a las autoridades de cómo se van a encontrar, pero al no haber una política integral, no hay una ley que disponga qué autoridad debe hacer este seguimiento, que el Estado no propina, no aporta un bono, no les da siquiera un plan de vivienda. El penúltimo caso, por ejemplo, 5 niños en la orfandad, de todas las edades, desde 3 años hasta los 14, la mayor, y por ejemplo ellos vivían en una casa como cuidadores y los tíos que se están haciendo cargo también son cuidadores y tienen 4 niños. Ahora sabemos que cuando te dan una casa para cuidar es un cuarto o máximo 2, no te van a dar toda una mansión, y estos 9 niños que llegan a ser parte ahora de una familia de un par de tíos jóvenes tienen que estar bajo esa tutela. ¿Y en qué condiciones? ¿Quién va a hacer ese seguimiento? ¿Cómo van a estar emocionalmente, pero también materialmente? Van a seguir rotando buscando casas para cuidar por su extrema pobreza. O sea, realmente es preocupante, porque luego de la consternación y de que se pone a los agresores en la cárcel, pensamos que ya está todo y realmente nadie ve que hay toda una etapa posterior y que es para estos niños las consecuencias. Claro, antes de hablar al respecto me gustaría que analicemos una situación que mencionas. Cochabamba, según las estadísticas, es el segundo departamento donde hay más feminicidios. Y el primero en niños. Y en primero en niños. ¿Qué Sí. es lo que está pasando? Bueno, en realidad se ha desencadenado esta ola de violencia, esta ola de feminicidios, también a partir de esta propuesta de modificar la ley 348, de pretender decir a partir de una primera autoridad nacional de que esta ley no la comulga, o sea, que él no está de acuerdo con esta ley, que obviamente es una ley que destruye familias, que destruye hogares, y no es así. No es la ley 348 la que destruye, es el machismo, es la violencia, es esa ausencia de valores, es esa ausencia del Estado. Yo creo que igual falta sociabilización por parte de las autoridades quizás acerca de esta ley, porque muchas personas, sobre todo hombres, están malinterpretando el contenido de la misma. Aparte sí, porque realmente tenemos supuestamente la mejor ley en 32 países de la región, pero ni siquiera se aplica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un desconocimiento, es verdad,
del contenido de la norma, o tal vez hay mucho conocimiento del contenido de la norma en la teoría, pero no acompaña con la realidad. En la realidad, 99% de los casos de mujeres que no han sido asesinadas, porque si eres víctima de feminicidio, sí o sí vas a tener justicia, pero si no eres asesinada, entonces te vas a quedar en la búsqueda de justicia. No hay capacidad del sistema para proteger a las mujeres cuando están buscando protección en vida. Es decir, 6.000 mujeres solo en Cochabamba, 50.000 a nivel nacional, cada año denuncian que están en ese camino del feminicidio, que ha empezado un círculo de violencia, de unas más, de otros menos, que hay un porcentaje mínimo, como lo ha dicho el Ministerio de Justicia con datos reales, del 5% de denuncias falsas, lo hay, pero no por ese 5% se va a empezar a generalizar, a decir que la normativa tiene que retroceder, cuando ni siquiera como está explicada, como está escrita, se aplica. Y, es decir, ¿y no tendría que haber un ente o una persona que se encargue de verificar la veracidad de estas denuncias? No, justamente estamos sopesando las consecuencias de un abandono del sistema, porque como está escrita la norma, no debería ser posible las denuncias falsas. Se supone que tendríamos que tener profesionales, primero en la cantidad suficiente, psicólogos que hacen abordajes, por ejemplo, más cuando hablamos de violencia psicológica, porque en el tema forense de lesiones, por ejemplo, es muy clara la diferencia cuando hay autoagresiones y cuando hay lesiones infringidas por un tercero. No hay donde perderse, tienen protocolos manuales y además las lesiones mismas tienen características completamente diferentes entre unas y otras. O sea que sería poner en tela de duda a todo el IDIF, que es un brazo operativo del Ministerio Público. O sea que eso creo que yo por el momento me atrevo a decir que incluso actualmente a una mujer completamente golpeada, ensangrentada, con la nariz fracturada, le dan 4 días de impedimento. ¿Y por qué? Porque le dicen, no sé si tienes fractura, no he visto una radiografía, tienes que irte a hacer un estudio complementario. Pero a un agresor que le ven con unos rasguños por aquí, le dan 5 o 6 días. Entonces no hay, incluso ahora mismo hay por parte de los sectores que defienden mujeres, reclamo de decir bajo qué parámetros evalúan, porque realmente vemos que minimizan ya la violencia. Actualmente, de todas las adolescentes que han tenido su menarquía, es decir, su periodo menstrual, los médicos forenses sacan en su mayoría himen elástico. Yo cuando tenía 20 años, estoy hablando hace 20 años atrás, el himen elástico era una excepción. Cuando trabajaba en juzgados de la niñez por más de 4 años, veíamos casos de violaciones a niños y adolescentes y cuando encontrábamos un himen elástico era para sorprenderse. Pero ahora 9 de cada 10 sale himen elástico porque los forenses también tratan de no involucrarse a ese nivel, o realmente no sé si es la alimentación hormonal o qué es lo que ha pasado con la nueva generación, que cada adolescente tiene himen complaciente y es obviamente porque ponen en duda y tendrá que ser otras pericias psicológicas, otras pruebas complementarias las que demuestran que ha habido una violación, sobre todo cuando son adolescentes. Hay duda de que ella haya tenido relaciones con sus pares, o sea, con sus compañeros, y no con el agresor a quien estás indicando. Entonces, no sé de qué estamos hablando, que se puede hacer fácilmente una denuncia infundada y basada únicamente en el testimonio del menor o en el testimonio de la mujer. Realmente es increíble. Y más allá de eso, ni siquiera existe en la cárcel, nosotros damos terapia con hombres de paz en las cárceles, no podemos ni conformar un grupo o dos porque no es la cantidad que dicen que están privados de libertad por denuncias falsas. No hay esta situación. Es el 6% de la población penitenciaria por delitos de género. El resto es narcotráfico, el resto es violación niño o niña, obviamente con condenas de 25 años, donde eso sí que no se puede tocar. Pero no hay por denuncias de violencia intrafamiliar gran cantidad de privados de libertad para decir que se está destruyendo hogares. Lo que el Estado ha hecho, lamentablemente, es abandonar el sistema de justicia. Es dejar que un fiscal tenga 500 casos y eso le obliga a atender con prioridad los más graves. Es dejar que un juez especializado no tenga la capacidad para atender todo y tenga agendas hasta el 2026 y ahora han dicho, mejor todos que sean todo, ya no hay especialistas y eso también trae su riesgo de que lo puedan minimizar en el camino. Es dejar que los policías también, de 4.000 que hay en el departamento, tengan que atender 130 policías, el 70% de la bolsa penal. O sea, los delitos, en su gran mayoría, 70% de todos los delitos son de violencia a la mujer. Y lo atiende solo 130 policías. O sea, estamos viendo que es consecuencia de todo esto que el feminicidio está creciendo, que no hay sanción para los agresores
en el inicio, en esa violencia intrafamiliar Yo creo que común. hay varias fracturas igual, un vacío legal principalmente. Primero, esta parte fundamental, los exámenes determinan el futuro tanto de la víctima como del agresor. Si eso se está haciendo mal, yo creo que el resto también se hace mal. Y por otra parte, los castigos que no son ejemplares, ¿no? En el momento que tú mencionabas de las denuncias de violencia que denuncian las mujeres contra sus agresores, no se les presta la importancia respectiva y llegan hasta la última instancia, que sería el feminicidio, para hacer algo al respecto, y aún así se va trabando el proceso. Mercedes, para finalizar, esta situación bastante importante de los niños que quedan en la orfandad. Hay muchos casos anteriores, los otros 7 casos que han pasado antes de estas 2 semanas de feminicidio. ¿Qué ente, qué institución se está haciendo cargo de hacer el seguimiento de los niños que han quedado en la orfandad? Justamente lo decíamos al inicio de esta entrevista, no hay una entidad del Estado, ni siquiera se da una responsabilidad. Las ETAs, quiere decir gobernaciones, alcaldías, se tiran la pelotita, pero ninguno asume con un presupuesto verdadero, nadie cubre becas, nadie les da la salud, nadie les da un plan de vivienda, un plan de trabajo al menos a los familiares que se hacen cargo. Hemos propuesto el 11 de abril una ley a nivel nacional, está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea, en consulta a los ministerios, que esperamos que por amor a Dios, por amor a lo que está pasando, a la realidad, no rechacen este proyecto porque no implica un gran gasto para el Estado. En Cochabamba, Voces Libres se hace cargo desde los sepelios, porque son gente tan pobre que no puede ni siquiera enterrarse dignamente. Desde esto hasta las becas económicas y alimentarias, estamos con un equipo multidisciplinario haciéndonos cargo, y por eso sabemos con nombre y apellido y edades que son 23 en este año. Lo que no ocurre en La Paz, por ejemplo, yo estoy segura que son mucho más de 23 porque los feminicidios son en número mayor, pero tampoco hay una institución que se haga cargo. En Santa Cruz lo propio, dicen que hay 10 porque es algo que se comentó en las redes, que se comentó en los medios, pero no se sabe a ciencia cierta cuántos son. Un referente es Cochabamba, que estoy segura en cada departamento troncal hay una cifra similar, y obviamente en este año, en ese recuento tan escueto, tan superficial, pero de Cochabamba real, llega a ser 51 niños hasta ahora, y eso ni siquiera se publica. Se publica 9 mujeres en Cochabamba, pero no se dice 23 niños que ahora tienen que vérselas solas, ver cómo van a afrontar la vida y que no va a haber quién los cuide a partir de ahora, y que el Estado, debido a ese abandono que ha hecho, no asume una responsabilidad, y ellos deberían, el Estado central debería tener una política para estos niños, porque es a consecuencia de su no hacer, de su dejadez, de su abandono, que hay esta situación que estamos atravesando. Bueno, esta situación yo creo que también ameritaría hacer un seguimiento de todos los casos respectivos. Ya son 9 casos hasta la fecha, 2 en las últimas semanas, pero ¿qué ha pasado con los niños que han quedado también en la orfandad producto de un feminicidio en lo que ha comenzado del año en esta gestión? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Mercedes. Gracias a ustedes, cuando gusten estamos. Tenemos más en la primera, continuamos.